Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Emigrar con Ana. Hoy estamos en la preciosa playa de Benidorm, aunque rodeados de algo de polvo en suspensión y calima que ha llegado desde África a nuestra zona. Pero lo bueno es que hace aún así un tiempo estupendo. Hemos venido aquí a la playita para contarles las últimas noticias desde España. La primera noticia va a ser sobre la interesante situación en la provincia de Alicante y cuántos extranjeros realmente, en comparación con el total, compran las viviendas aquí. Os va a sorprender y va a responder a muchas de las preguntas sobre los precios y la diferencia de precios de nuestra región con muchas otras por este mismo motivo. La segunda noticia va a ser sobre los horarios, las condiciones de un cierto sector que no solo es que está muy mal, provoca bajas de ansiedad. Esto es lo siguiente de lo que teníamos que hablar, de lo que nunca se ha hablado todavía aquí en el canal. El sector de hostelería, el temido sector donde nadie quiere trabajar. Y ahora sabréis el otro motivo, el por qué. Y la última noticia va a ser sobre los precios de combustibles aquí en España, cómo están a día de hoy, cuánto han subido y también cómo se puede conseguir el combustible un poco más barato aquí en España. Así que atentos a las noticias de hoy. La primera noticia es obviamente sobre nuestra región, la provincia de Alicante, y que curiosamente, aunque viendo nuestro clima, viendo la calidad de vida que hay aquí, no me sorprende, la verdad, he de decir, lidera en España la demanda extranjera de la vivienda. Aquí casi el 44%, 43,95% por ahí, se compra por extranjeros, no españoles, no los que tienen nacionalidad española, sino los que vienen de fuera aquí a España a vivir. Y lideramos en todo el país, es 44%, es casi la mitad, siendo positivos, de las viviendas aquí se compra por los extranjeros. Por eso nuestra zona es tan cara. También este es uno de los principales motivos. La gente pregunta, vale, en el interior, pues es que el mismo tipo de piso renovado, buenas condiciones, vale 100.000 y aquí vale 300.000. ¿Por qué? Un ejemplo, ¿no? Porque aquí viene gente de fuera con poder adquisitivo alto. Son holandeses, alemanes, noruegos, ruso, hablantes de países de post-Unión Soviética, países del este, estadounidenses, británicos. Hay mucha gente que viene aquí a la zona que busca calidad de vida, que quieren vivir aquí ya una vez jubilados o lo quieren como inversión para luego vivir aquí o directamente se mudan aquí para siempre para seguir trabajando en España, desde España. Y ellos pueden permitirse estos precios. Por eso el mercado está subiendo tanto, aparte de otros problemas, pero una de las cosas principales es porque los extranjeros se pueden permitir este tipo de precios y muchas veces les parece hasta barato. En algunos casos, como por ejemplo si vienen desde Estados Unidos y cogen aquí un alquiler, les va a parecer barato porque los precios son mucho más caros en muchas zonas. También en nuestra zona, Javea, Benidorm, Altea y Calpe tienen los precios más altos de vivienda por metro cuadrado en toda la Comunidad Valenciana. Altea desde hace tiempo fue un municipio más barato para vivir. Si no te podías permitir vivir en Benidorm o Albir, te ibas a Altea, porque había propiedades más baratas. Ahora ya no es el caso. Ahora ni en Benidorm ni en Altea se puede encontrar nada barato. Les voy a comentar los precios por metro cuadrado en cada zona. Oscilan entre 2.206 euros por metro cuadrado y casi 3.000 euros según la zona de metro cuadrado. Imaginaros si cogéis un inmueble de 100 metros cuadrados, puede llegar a ser 300.000 o incluso mucho más si es nuevo, si es ático, última planta de esquina con vistas al mar, reformado, con piscina, etc. Este es el valor, que es chocante y sorprendente. Y como ya os he comentado, los que más compran aquí son británicos, belgas, neerlandeses, alemanes y polacos. Sorprendentemente no he visto muchos, pero al parecer, según la estadística oficial, sí lo es. También hay muchísimas viviendas de lujo en nuestra zona y aquí tenemos un claro ejemplo de ello. Justo enfrente nuestra han construido unos adosados como viviendas, pisos, etcétera, con piscina totalmente nuevas en pleno paseo marítimo de la playa de Poniente en Benidorm. Y estas viviendas valen una auténtica fortuna, al igual que las de arriba. Todas las viviendas de ese tipo son consideradas lujo.
aquí en nuestra zona. Cada vez hay más viviendas de este tipo con precios mucho más elevados. 500.000 euros es algo normal, 600, 700, 800, millón, 1.200.000, 1.500.000, 2 millones incluso o más para algún tipo de vivienda aquí en nuestra zona se ha convertido en auténtica barbaridad. Y obviamente los precios de la compra también arrastran detrás de sí los alquileres. He buscado los alquileres en toda esta zona nuestra y en Calpe se puede encontrar desde 700, 750 euros, cuando antes era desde 400, 500 se podía encontrar algo. En Altea desde 750, al igual que en Benidorm. En Javea lo más barato son unos 900 euros al mes, pero ¿por qué? Hay pisos más baratos, pero son de temporada, o de septiembre a mayo, o de octubre a junio. Todos los meses de verano, por algún motivo, pues ahí no los alquilan y prefieren usarlo de corta estancia o para que los dueños mismos de la vivienda vengan a veranear a su propiedad. Nuestra provincia oficialmente, ¿vale?, necesita más de 18.000 viviendas de protección social para hacer frente a las necesidades actuales del problema de vivienda y del problema de alquiler sobre todo. Así que la situación es muy complicada, cada vez es más complicado, he de decir. Hay algunas temporadas cuando es más fácil, por ejemplo, temporada de invierno turística, como fuera de temporada turística, pero en verano, festivos, así fechas cuando viene más gente a la región, sobre todo en las zonas de la costa, es muy, muy difícil. Esta es la situación real a día de hoy. Lideramos, por desgracia, en nuestra región con los precios, porque todo el mundo, cuando se quiere venir a España, mira hacia nuestra provincia de Alicante y en general toda la costa de aquí del Mediterráneo hacia el sur. La siguiente noticia que os quería compartir es sobre el sector de hostelería, pero esta vez no vamos a hablar de los horarios ni de conciliación de vida familiar y laboral, ni de que les roban las propinas, ni de muchas otras cosas negativas que ya sabemos que están pasando en este sector, sino que vamos a hablar que todos estos problemas que ya sabemos, que ya conocemos, causan otro problema aún mayor que sí que está ligado ya con la salud directamente de los trabajadores del sector de hostelería y el sector turístico como tal. Y es la ansiedad o la depresión. Esto es algo que no mucha gente está contando. Es un tema bastante delicado, pero les puedo decir que de los conocidos que tenemos, de la gente que sabemos que trabajan aquí en la zona, muchos de ellos sufren ansiedad o depresión o la han sufrido en algún momento por la calidad que tienen malísima en su puesto laboral. Es absolutamente increíble. En Canarias existe un observatorio de derechos sociales y ellos ya avisaron, atención, lo cito, que el sector servicios está al límite y 4 de cada 10 trabajadores, que es casi la mitad, tendrán trastornos de salud mental. Esto solo en Canarias lo han analizado, pero en nuestra zona también, cualquier zona turística, la gente que trabaja en hostelería o hotelería tienen o han tenido o pueden tener seguramente trastornos de ansiedad y depresión. ¿Por qué? Por las horas de trabajo, por la carga, por lo que tienes que aguantar con los turistas, las quejas, reclamaciones, el estrés cuando vienen colas y tú estás solo una única persona y no puedes con todo. Al cabo de un tiempo, todo esto se agrupa en ti, todo esto se va acumulando, acumulando y en algún momento sale para afuera. Y en este momento es cuando la persona empieza a tener ataques de ansiedad, empieza a encontrarse mal, se empieza a marear, incluso cuando de la nada, por el estrés, se empieza a marear, tener problemas de salud, de diferentes tipos de digestivos también, depresiones, no tiene ganas de nada, llora, tiene ataques de ira, ataques de pánico, de todo, ¿vale? De todo. Muchos se van de baja incluso por estos motivos y tardan como 5 o 6 meses en recuperarse. Después cuando vienen, si tenían contrato fijo, cuando vienen, están un par de meses y luego vuelven a recaer. O un tiempo y luego vuelven a recaer. Porque este sector no, digamos, no cuida a nadie. Este sector no cuida a nadie. Hay empresas buenas donde sí es posible trabajar sin tener ansiedad, sin tener ese tipo de problemas mentales en ese sentido, problemas del sistema nervioso, del estrés, pero la gran mayoría no lo son así. Por lo tanto, 4 de cada 10 ya lo están sufriendo y luego se preguntan por qué la gente no quiere ir a trabajar.
¿quién quiere, aparte de los horarios, aparte de los sueldos precarios, ¿vale? Con contratos que no corresponden a las horas que se hagan, aparte de que se quedan con su propina, aparte de aguantar quejas, reclamaciones y problemas con los turistas que vienen y piden, exigen cualquier cosa, aparte de hablarles de mala manera, aguantarlo todo el día, volver a deshoras y empezar muy temprano? ¿Es que todavía voy a tener ansiedad o depresión por trabajar en hostelería? No, me hago un curso, me apunto a lo que sea, formación, me saco algo y me voy a otro sector donde no voy a tener ese tipo de problemas, porque la salud es lo primero y mucha gente lo ha empezado a valorar tras estos últimos años. Y es que no van a encontrar a nadie, volvemos a las mismas, no van a encontrar a nadie porque la gente no quiere sufrir y no es solo cuestión de horarios o sueldos, que también, no es solo cuestión de precariedad laboral, sino que todo esto les causa problemas serios de salud, que luego es muy, muy difícil de quitar. Así que la gente no se quiere arriesgar con ello. Las cosas como son. Esa es la verdad del sector turístico en nuestro país. Contadnos cómo es en el vuestro, si tenéis también sector de turismo, hostelería, hotelería, cómo es la situación, si también es tan mala como en nuestro país, que es España, o si de lo contrario se cuida un poco más a sus trabajadores. Y la última noticia que les quería compartir es sobre el precio de combustibles aquí en España. Continúa subiendo ya por 10 semanas consecutivas más o menos, pero lo bueno es que en un cierto punto, tenéis aquí por cierto en la pantalla los precios, como ha ido variando, en un cierto punto, hablamos 2 años o así, tal vez incluso más, hemos llegado en un momento cuando diésel era más caro que gasolina. Normalmente siempre ha sido gasolina era más alta que diésel. En algún momento se han igualado y después diésel ha subido un poco por encima. Ahora se ha vuelto todo a estabilizar y gasolina es más caro que diésel como era durante todo este tiempo históricamente hablando. Lo que pasa es que los precios siguen subiendo. A día de hoy, gasolina en España de media cuesta 1,645 €, o sea, prácticamente 1,65 € por litro. Y diésel ahora mismo cuesta 1,54 € por litro. Realmente hay maneras de ahorrar todo eso. ¿Cómo? Preguntaréis. Por ejemplo, existen gasolineras low cost. Esto yo no os lo recomiendo porque estáis jugando con el motor, lo rebajan muchísimo con el agua, aunque no lo indique en ningún lado, pero de ahí que los precios son tan baratos. Entonces, si es un coche de alquiler, si es un coche que no les importa que se vaya a perder a la larga, si no lo queréis para mucho tiempo, lo podéis hacer, ¿vale? O si no os queda otra. Pero si queréis cuidar vuestro coche, no repostéis en gasolineras low cost. Por favor, os lo pido, porque a la larga, todo este agua, todo el rebaje, el mejunje que han hecho ahí, va a romper muchas cosas en nuestro vehículo. Aparte de eso, hay otras opciones algo mejores, por ejemplo, descuentos. Muchas gasolineras ofrecen o tarjetas de fidelidad o usuario y contraseña para acceder a la aplicación y usar descuentos o puntos acumulables que después descuentan en gasolina o en diésel, combustible. Galp, por ejemplo, tiene hasta 13 céntimos de descuento por litro. Lidl, si sois clientes de Lidl Plus, por ejemplo, de la aplicación de Lidl, si os registráis ahí, os dan un 4% de descuento sin limitación de litros de repostaje para vuestro vehículo. Y podéis ir, por ejemplo, a Galp, Lidl y Galp sí que trabajan juntos. Y podéis acumular bastante, podéis ahorrar bastante dinero después. Así que estas son las únicas formas así de poder ahorrar, porque todo está subiendo. Recuerdo en unos años atrás tan solo, hemos tenido precios justo antes de la pandemia, justo antes de todo lo que pasó con Ucrania, hemos tenido precios de 1 €, 1,10 € por el litro de diésel y ha sido una maravilla. Prácticamente repostabas lo que pagabas en cantidad de litros. Ahora tenemos 1,40 y algo, 1,46, 1,50, 1,54, 1,60 según la zona. Y no nos parece ni tan mal porque hemos llegado a pagar bastante más por el combustible. Aún así, el vehículo eléctrico, por ejemplo, tampoco es una buena opción porque, como ya sabéis, hay muchísimos, miles y miles de cargadores eléctricos que se han instalado para cobrar subvenciones del Estado, subvenciones MOVE, pero que no funcionan realmente. Hay cargadores que no cargan lo suficientemente rápido, hay cargadores colapsados porque hay colas y después los coches eléctricos realmente para viajes no sirven porque solamente tienen autonomía que se dice que tienen cuando son condiciones idóneas, pero si no lo son, si hay mucho viento, si hace mucho calor, si hace frío, cualquier cosa, si es subiendo la cuesta o lo que sea, en condiciones que no son ideales, ¿vale? Tiene casi la mitad o menos de la autonomía que han dicho. Por lo tanto,
Lo que nos queda es apoyarnos en los vehículos de combustión, como siempre hemos hecho, al menos de momento es así, y aguantar los precios de combustibles que estamos teniendo a día de hoy. Ojalá que nos suban mucho más, o al menos que se suben, que nos sigan ofreciendo ese tipo de descuentos de las compañías, porque si no, la gente no puede moverse de otra manera. El transporte público es muy deficiente en muchas zonas de España. Gracias por acompañarnos en el vídeo de hoy. Les deseamos un estupendo día y nos vemos en un nuevo vídeo aquí en el canal. Adiós.